Buenos días, queridos hermanos. Domingo precioso que el Señor nos está regalando. Y otra vez hay que ser agradecidos con el milagro de la vida, ¿no? Y quisiera, antes de poder entrar a nuestro mensaje de hoy, ya el 15º mensaje de esta serie Fe que sigue madurando en medio de la cuarentena. Seguimos
buscando entender bien qué significa madurar en la fe que es en el Señor Jesucristo. Sus Biblias, por favor, en Hebreos capítulo 5, Nuevo Testamento, Hebreos capítulo 5. Vamos a leer una porción de este capítulo. Mientras va ubicando en su Biblia, espero que esta semana que estamos cerrando, Dios le haya guardado, le haya guiado, le haya animado, fortalecido, consolado. Oramos que sea así. Oramos que cada día Dios pueda darle ese beneficio, esa gracia de poder no solamente ser cubierto, sino ser guiado, ser fortalecido, ser lleno del conocimiento suyo para entender su preciosa voluntad. Esperamos que haya sido así esta semana y esperamos que esta semana, en la gracia de Dios, pueda Él volver a repetir todo y muchas cosas más bendiciones me refiero en esta semana que entramos. Capítulo 5 de la carta a los Hebreos, versículo 11. Lea conmigo ahí, por favor. Dice: acerca de esto tenemos mucho que decir y difícil de explicar, por cuanto os habéis hecho tardos para oír, porque debiendo ser ya maestros, después de tanto tiempo tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de las palabras de Dios, y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. Y todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia porque es niño. Pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Usted se dará cuenta rápidamente, el autor de los Hebreos está hablando de madurez, no está hablando de otra cosa, está hablando de madurez, debiendo haber sido maestros, todavía no lo son. ¿Por qué? Todavía no han madurado, ¿no? Son inexpertos en la palabra de justicia. ¿Por qué? Porque todavía no han madurado. Todavía no pueden degustar el alimento sólido, ¿no? ¿Por qué? Porque sus sentidos no están ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. ¿Por qué? Porque no han madurado. Todos estos versículos tienen que ver con la madurez. Pero lo interesante y importante es que estos versículos están en un contexto de advertencia de entrar a apostasía. Lo digo así de frente. Si no maduramos, corremos el riesgo de deslizar nuestros pies hacia la apostasía. Y usted sabe, la apostasía es salir absolutamente de la fe. Por favor, tome con cuidado esto. Hemos hablado en todas estas últimas 13, 14 semanas acerca de madurar en la fe, crecer la fe, desarrollar la fe, que no se estanque la fe, siempre en términos de desarrollar la fe. Quizás después de 14 semanas algunos estarán preguntando, ¿pero qué cosa es madurar en la fe? ¿Qué es? No lo han visto todavía de manera clara y traslúcida el significado de lo que es madurar en la fe. Entonces yo quiero girar en torno a esa pregunta que puede estar inquietando a muchos. ¿Cuál es el significado de la madurez? ¿Cuál es el significado de la madurez en la fe que es en Cristo Jesús? Porque hasta hemos estado viendo la semana pasada, ¿no? A través de la vida del apóstol Pablo, hemos estado viendo claves para desarrollar, pero aún con todo eso, con esa claridad que Dios nos dio la semana pasada, probablemente para algunos muy en claro, probablemente para otros no. ¿Por qué? Por eso leí este texto, porque sus sentidos no están ejercitados en el discernimiento. ¿Por qué no? Porque no han madurado. Porque no han madurado. Permítame orar junto con ustedes. Primero démosle gracias a Dios por despertarnos con vida en esta mañana. Padre, muchas gracias por el milagro de la vida. Otra vez nos vuelves a despertar en esta mañana para contemplar tu día con acción de gracias. Pero al mismo tiempo también, Señor, poder disfrutar todo lo que vas a poner delante de nosotros este día. Y lo recibimos, Señor, con humildad, pero con corazón agradecido también. Te damos gracias, Señor, por tu sustento esta semana que pasó, por cada detalle que has puesto en cada mesa, a la manera como has cuidado a cada familia de la congregación, Señor, y de cada iglesia en el mundo entero. Padre, ahora nos acercamos con mucha humildad, Señor, una vez más,
y nos postramos en nuestros corazones delante de ti porque necesitamos, Señor, crecer en fe, pero te suplicamos que ayudes a entender a nuestro corazón, a nuestra mente, cuál es el significado, qué esperas tú del desarrollo de nuestra fe, Señor, hacia dónde quieres que nos dirijamos en este desarrollo. Trae claridad a nuestros pensamientos, Señor. Pon tu preciosa unción a través de tu Espíritu Santo en las palabras que tengamos que compartir ahora. Abre nuestro corazón, nuestro entendimiento para deleitarnos en tu verdad, Señor, pero no solamente para degustarla, sino para digerirla, para asimilarla y para que traiga provecho a nuestras vidas en el accionar y en la obediencia de esta. En el nombre precioso de Cristo Jesús, una vez más te suplicamos, Señor, tu gran consolación para todas las familias sufrientes, para todos aquellos que han perdido a sus seres amados, para todos aquellos que están enfrentando situaciones complejas y difíciles al ver a sus parientes o conocidos hospitalizados o quizás en una situación crítica de salud en sus propios hogares, buscando ser atendidos por los sistemas de salud y no encontrando un cupo quizás para estos. Ayúdalos, por favor, Padre. Provéeles, abre la puerta de lo necesario, por favor, Señor. Pero por sobre todas las cosas que sea tu presencia cubriéndolos, si son tus hijos, y dándoles oportunidad de vida y testimonio de sanidad para que te conozcan aquellos que no te conocen. En el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén. 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 Muy bien, queridos hermanos. Decía, vamos a girar en nuestros pensamientos en torno a este asunto de la madurez y de la inmadurez, por cierto, que es una condición. La inmadurez es una condición del creyente que se caracteriza por la incapacidad del creyente de entender enseñanzas espirituales profundas. Esas son señales de la inmadurez. Estos creyentes tienen dificultad para discernir la voluntad de Dios, tienen dificultad para pensar más en los demás que en sí mismos, tienen dificultad para someter su ego a la obediencia a Dios cuando éste es probado. Entonces Dios, vemos a través de su palabra, siempre debe exhortar a su pueblo, a sus hijos, para que no permanezcamos en un estado de inmadurez espiritual. Esta es una exhortación, por cierto, para todos los creyentes en todo el mundo que han profesado su fe por Cristo Jesús y le han entregado sus vidas, recibiéndole como Señor y Salvador de ellas, pero que no han experimentado un adecuado, digamos, crecimiento en la fe de Cristo. Es una cruda realidad, pero el hecho es que hay millones, escúcheme, millones de creyentes profesantes y miles de iglesias cristianas que están atrapadas en una penosa situación llamada la inmadurez espiritual del creyente. ¿Cuál es el significado de madurez? Voy a resumir quizás muchas definiciones que usted pueda encontrar o que usted pueda conocer en una muy sencilla. ¿Cuál es el significado de la madurez? La palabra madurez significa preparado para un determinado fin. Estar preparado para un determinado fin. Eso significa en palabras sencillas la madurez. Ahora, solo porque uno ha sido cristiano por muchos años, lo digo esto con mucho respeto a los que tienen muchísimos años en la fe o asistiendo a una congregación, pero no solo por el hecho de haber sido cristiano por muchos años, no significa que eso que ya sea perfectamente maduro. Eso no es sinónimo de perfecta madurez, no. No sé si usted recordará el famoso personaje creado por James Matthew Barrie, un escocés allá por la década de 1904, y creó un personaje que lo llamó Peter Pan. Este personaje es el eterno niño, es la persona, es el personaje que se resiste o tiene miedo a crecer. Y es precisamente su incapacidad para madurar, para incorporarse al mundo de los adultos sobre la que se constituye no solamente la obra, sino se constituye a manera de un símil
lo que se ha llamado en la psicología moderna el síndrome de Peter Pan. Este complejo, este síndrome, este complejo, esta tendencia, este sesgo, alude a las personas que han decidido mantener una infancia psicológica. El síndrome de Peter Pan es eso. Personas que han decidido mantener una infancia psicológica, que prefieren la comodidad y evitan enfrentarse a los desafíos de la vida porque les cuesta asumir responsabilidades, comprometerse, tomar decisiones, planificar metas, avanzar en proyectos de vida, a que le vayan dando madurez a la persona. Son personas incapaces de enfrentarse a las dificultades, optando por huir, optando por meterse en sus fantasías o también optar por la mentira. El síndrome de Peter Pan retrasa definitivamente el desarrollo personal de quien lo padezca, pero también al mismo tiempo dificulta sus relaciones personales con su entorno, con su propia familia, con su cónyuge, con su pareja, con los compañeros de trabajo, con los hermanos en la fe. Esto mismo, interesante, puede estar sucediendo hoy en tu vida. El hecho de que no has crecido nada en tu vida espiritual estos años. ¿Por qué? Porque simplemente te has negado a crecer espiritualmente, porque no quieres asumir mayores desafíos de fe o mayores responsabilidades en la vida cristiana o en la vida de fe. Esa es la razón. Entonces hay una negativa a crecer, a desarrollar. Entonces, aquí viene la pregunta que estaba haciendo al inicio. ¿Por qué tenemos que madurar? Quizás alguien pueda estar hasta molestándose después de 14 semanas de estar hablando de desarrollar la fe, de desarrollar la fe en medio de esta pandemia. Quizás ya está fastidiado, podrá decir, ¿por qué se habla tanto de desarrollar? Por último, ¿por qué hay que madurar? ¿Por qué hay que desarrollar la fe? ¿Por qué hay que crecer? ¿Por qué? ¿Hay razones poderosas o quizás puede exigir, denme razones poderosas, si no déjeme tranquilo, ¿no? O tranquila? Esta es una pregunta importante que se tiene que responder. Esta es una pregunta importante que todo cristiano debería conocer. Es importante, mis hermanos, que crezcamos como cristianos. ¿Por qué? Porque tenemos muchas responsabilidades por delante que cumplir. Tenemos muchas responsabilidades. ¿Por qué tenemos que madurar? Déjeme darles algunas razones y revisarlas a la luz de la Escritura juntos en esta mañana. Entonces usted, espero que le quede muy en claro por qué es que tenemos que desarrollar fe, y eso significa por qué tenemos que madurar, por qué tenemos que crecer en la vida cristiana. Así que, una vez más, tome rápidamente lápiz y papel, anote por favor. Esta es la primera razón por la cual tenemos que madurar, tenemos que crecer, tenemos que desarrollar fe. La primera razón es que debemos madurar para conocer la voluntad de Dios. ¿Qué le puedo decir, mis hermanos? Esta es la primera razón, para conocer la voluntad de Dios. Colosenses capítulo 1, versículo 9. Mire lo que dice el apóstol Pablo. Colosenses 1:9 dice, por lo cual también nosotros, desde el día que lo oímos, les está diciendo a esta iglesia, no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual. Qué preciosa oración que levanta el apóstol Pablo por esta iglesia, ¿no? Desde el día que oímos, ¿qué cosa? La fe de esta iglesia. Si usted lee desde el inicio del capítulo, está exaltando la fe de esta iglesia. Y por eso dice, desde que oímos la calidad de su fe, ¿no? Desde el día que lo oímos, no dejamos de orar por ustedes, mis hermanos, y de pedir oración. Está clamando Pablo, de pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual. Entonces, es importante madurar para conocer la voluntad de Dios. Imagínense, por favor, qué hubiera ocurrido si Noé no se hubiera preocupado por madurar para conocer la voluntad de Dios. Nunca lo hubiera captado bien. Probablemente nunca hubiera existido un arca de la salvación. Póngase a pensar por un instante en Génesis capítulo 12, ¿qué hubiera ocurrido si Abraham no se hubiera preocupado
de madurar en su relación con el Señor, nunca hubiera podido entender no solamente hacia dónde lo quería llevar Dios, sino en todo ese peregrinaje que tuvo de arriba a abajo en toda la tierra prometida antes de estacionarse en un lugar, todo su periplo hasta Egipto incluso. ¿Cómo hubiera podido entender todo eso si Abraham no hubiera decidido madurar para entender la voluntad del Señor? ¿Qué hubiera ocurrido si Moisés no hubiera madurado esos 40 años en el desierto pastoreando un rebaño que ni siquiera era propio? Y para conocer la voluntad de Dios, para encontrarse con Dios, tuvo que madurar. Para entender lo que Dios estaba queriendo hacer en todo el proceso, que ya hemos tomado todo un mensaje para explicar eso, cómo se ve el crecimiento de la fe de Moisés. ¿Qué hubiera ocurrido si él se hubiera negado a madurar de esa manera? Probablemente no hubiera encabezado, se hubiera perdido el privilegio de encabezar a esta nación de Israel en su salida hacia la libertad. ¿Qué hubiera ocurrido si el apóstol Pablo o Saulo de Tarso no hubiera madurado en esos 3 años que se desapareció después de ser bautizado y sus primeros intentos de predicar? Desaparece el panorama hasta que Bernabé lo va a buscar para levantar la iglesia de Antioquía. ¿Qué hubiera ocurrido si el apóstol Pablo no se hubiera preocupado en esos años en madurar, en crecer, en desarrollar su fe? Probablemente no existiría el gran apóstol Pablo, no existiría 2/3 del Nuevo Testamento, porque no existirían sus cartas, no existirían los viajes misioneros. ¡Wow! Fíjese las implicancias de no madurar. Cuando el apóstol Pablo dice, usted debe recordar perfectamente en la carta a los Romanos capítulo 12, versículo 2, el apóstol Pablo, cuando él dice, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la voluntad de Dios agradable y perfecta. ¿Sabe lo que está diciendo el apóstol Pablo? Esa frase de transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, ¿sabe qué significa? Está diciendo, hey hermanos, maduren. Maduren, es tiempo de madurar, está diciendo eso. Transformación de nuestro entendimiento por la renovación de este. Es madurar, es avanzar, es crecer, es desarrollar en fe, es madurar. No lo olvide, debemos madurar para conocer la voluntad del Señor. No se pierda este privilegio. ¿Cómo sabe cómo enfrentar cada día? ¿Cómo va a enfrentar la siguiente semana? Los planes que Dios tenga para usted, que estoy seguro que los tiene y que son pensamientos de bien. ¿Cómo conocerlos si usted no madura en la fe? Segunda razón por la cual debemos madurar en la fe, debemos madurar para discipular a otros. Escuche, esto es muy importante, para discipular a otros. Mateo capítulo 28, que se lo debe conocer de memoria, ¿no? Versículo 18 y 19, por tanto, id y hacer discípulos a todas las naciones, o en el original, ¿no? Mientras vayan, hagan discípulos en todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, enseñándoles, dice el versículo 20, que guarden todas las cosas que os he mandado. Jesús es el que está hablando. Entonces, capte por favor esto. Para guardar las cosas que el Señor ha mandado, según ese versículo, debo conocerlas, es decir, debo estudiarlas, debo preocuparme por estudiarlas y obedecerlas. Porque si no hago eso, entonces no voy a poder ir y hacer discípulos. ¿Qué les voy a enseñar a los discípulos? No tendría que enseñarles. Yo primero debo dejarme enseñar por el Señor, conocer su voluntad, estudiarla y obedecer su voluntad. Entonces estaré capacitado para ir a ser discípulos y enseñarles a ellos que guarden todas las cosas que el Señor ha mandado. ¿Cómo enseñarles a guardar algo que yo no he aprendido? Yo sé que me está entendiendo perfectamente. Por eso, en este tiempo es tan importante los grupos de encuentro y multiplicación. El curso de santidad de Dios que va a empezar en próximas semanas, va a empezar a nivel de los grupos de encuentro, tiene ese propósito que sigamos entendiendo y nosotros sigamos enseñando a otros cuál es la voluntad de Dios a la luz de su santidad. El ser santos como Él es santo es parte del proceso de la enseñanza. Estamos llamados a eso, mis hermanos. Debemos madurar para discipular a otros. ¿Por qué les enseñamos? Para que maduren ellos también.
Fíjese qué tan importante es esto. Algunos no captan ello. Quizá usted se siente conforme con un domingo como hoy, escuchar la palabra y luego se ocupa de sus cosas toda la semana, pero no está desarrollando la fe, no está madurando. Un mensaje de día a domingo es insuficiente. Aún lo que yo le estoy predicando ahora y usted lo está captando y se puede estar deleitando, en los siguientes días es probable que se lo olvide. Si no lo empieza a enseñar a otros, si no lo empieza a compartir a otros. Por eso no es suficiente con el hecho de entrar y ver por esta plataforma, porque cree que existen los likes, el compartir ahí, porque hay que marcar todo eso, porque tenemos que esparcir la palabra a otros lugares, con otras personas. Eso es sinónimo de madurez también. Tercera razón por la cual usted y yo debemos madurar, debemos crecer, debemos desarrollar nuestra fe. Debemos madurar para servir bien al Señor. Y rápidamente usted puede captar esto. Si no desarrollamos bien nuestra fe, entonces vamos a servir mal al Señor. Juan capítulo 12, versículo 26. Nuestro Señor Jesucristo dijo algo muy importante. Esta frase me impactó estudiando el tema. En Juan 12, 26 está hablando con los discípulos y les dice, quien quiera servirme debe seguirme. Claro, ahí no termina el versículo, estoy tomando esa frase del Señor. Estoy llamando su atención a esa parte de la frase. Quien quiera servirme debe seguirme. Quien quiera servirme debe seguirme primero. O sea, primero me sigue y luego me va a servir. No, anote esto que es importante, por favor, hermanos. Primero se sigue al Señor antes de hacer algo para el Señor. ¿Me entendió? Primero se sigue al Señor Jesucristo antes de hacer algo para Él. ¿Y cómo vas a seguir a alguien si realmente no tienes el deseo y la voluntad de seguirlo? Por eso la Biblia nos muestra que hay que entregarle nuestra vida al Señor. Cuando le entregamos nuestra vida, le empezamos a seguir, ¿no? Entonces, ¿qué significa eso? Le seguimos para aprender su doctrina, para aprender su palabra. Los discípulos tuvieron que hacer eso para aprender a servirle mejor al Señor. Bien, caminando con el Señor Jesucristo, siguiéndole al Señor, los apóstoles al Señor un día, el Señor les dice lo siguiente, y le doy la cita para que la registre, Marcos capítulo 9, versículo 35. Esto es lo que les dice Jesús a sus discípulos. Entonces Jesús dice, se sentó, llamó a los 12 y les dice, si alguno quiere ser el primero, ¿no? Si alguno quiere ser el primero, que sea el último de todos y el servidor de todos. Está hablando de servicio, ¿no? En otra oportunidad, en el mismo Evangelio de Marcos, siguiente capítulo 10, versículo 45, esa es otra oportunidad que está con los discípulos. Jesús les dice, porque ni aún el Hijo del Hombre, se refería a sí mismo, vino para que le sirvan, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Los dos textos, las dos oportunidades, Jesús les está hablando acerca del servicio. ¿Cómo hubieran aprendido esos principios acerca del servicio los discípulos si no hubieran decidido seguir al Señor primero? Para oírlo y para aprender. Después vemos en la vida de ellos que hacen esto, ¿no? Cuando ya Jesús no está con ellos. Entonces debemos madurar para servir bien al Señor. Todos los discípulos aprendieron bien esta lección, de tal manera que dice la tradición cristiana que todos ellos terminaron inmolados. O sea, terminaron bien su carrera. Crecieron, maduraron, le sirvieron bien al Señor, llegaron al final de su carrera. Ojalá todos llegáramos así. Cuarta razón para crecer y madurar. Debemos madurar para poder amonestar a otros. Amonestar a otros. A unos más que a otros les gusta exhortar, ¿no? Vamos a exhortar a tal persona, a amonestar a este otro hermano, hay que amonestar a estos hermanos. Les gusta amonestar, les gusta exhortar, pero esto no es un juego. El exhortar, el amonestar a alguien está relacionado con la madurez del creyente. Dice el apóstol Pablo, Efesios 4, 13 y 14, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe. Miren,
hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios. A un varón perfecto a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Está hablando de nosotros los creyentes. Esta es nuestra meta. Para que ya no seamos, ¿para qué hay que crecer a la medida de la estatura de Cristo? Para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. Este es un tremendo versículo, hermanos. Y es un tremendo versículo porque ilustra perfectamente o enseña perfectamente el hecho de la madurez y el propósito de la maduración, para que ya nos dejemos atrás el ser niños fluctuantes y que seamos arrastrados por cualquier viento de doctrina. Escuche, si el apóstol Pablo, después de su conversión, si hubiera ido a su pueblo natal, Tarso, y no hubiera desarrollado su fe y se hubiera ocupado de sus asuntos personales, familiares, laborales, entonces no hubiera sido escuchado por el apóstol Pedro cuando fue y le amonestó. Ya vimos un mensaje acerca de eso. Pedro jamás le hubiera escuchado a Pablo, ni siquiera hubiera respetado sus palabras. Pero sin embargo, el apóstol Pedro, el gran Pedro, mayor en fe aparentemente que el mismo apóstol Pablo, que caminó lado a lado con Jesús, no como Pablo, entonces no lo hubiera escuchado. Pero Pedro agachó la cabeza, escuchó toda la exhortación de Pablo y corrigió su actitud, su conducta. ¿Por qué, hermanos? Porque reconocía la estatura espiritual en la vida de Pablo, porque reconocía que Pablo había madurado en tal medida en la fe y eso le daba autoridad para amonestar a Pedro. Capte esa figura, por favor. Se necesita madurez en la fe y reconocimiento. La iglesia va a reconocer esa madurez de fe. Hay muchos creyentes que les molesta que la iglesia no lo reconoce, no me dan ni una oportunidad, me voy de este lugar. Pero no han dejado o han frenado su proceso de desarrollo y de madurez, y la iglesia se da cuenta de eso. La iglesia se da cuenta de eso. Y la iglesia nunca va a reconocer una autoridad que no la tiene alguien que no ha madurado. Entonces, pero Pedro sí reconoció esa autoridad que tenía el apóstol Pablo. Reconoció que había desarrollado a tal punto su fe que eso le daba autoridad para exhortar al apóstol Pedro. Escúcheme, hasta los demonios reconocían la madurez de la fe de Pablo. Así como lo escucha. Hasta los demonios reconocían la madurez de la fe del apóstol Pablo. Si bien recordara Hechos capítulo 19, ahí hay un acontecimiento sumamente interesante, ¿no? Donde el apóstol Pablo está en medio de su tercer viaje misionero y está en la ciudad de Éfeso. Desembarca en la ciudad de Éfeso, se quedó por 2 años en aquella ciudad predicando en las sinagogas. Versículo 11 y 12. En ese proceso, fíjese lo que ocurre, versículo 11 y 12 de Hechos de los Apóstoles, capítulo 19. Dice y que Dios hacía milagros, fíjese, Dios hacía milagros extraordinarios por mano de Pablo. De tal manera, esta descripción es impresionante, de tal manera que aún se llevaban a los que estaban enfermos los paños o delantales de su cuerpo, ¿no? Y las enfermedades se iban de ellos y los espíritus malos salían. O sea, a través de las prendas, incluso Dios operaba a través de la vida del apóstol Pablo para beneficiar y bendecir a gente que estaba con problemas de salud o de un ataque de espíritus malos, ¿no? Entonces, dice el libro de los Hechos, siguiendo la lectura, si ustedes continúan leyendo, dice que unos exorcistas judíos ambulantes, a mí siempre me da risa esa expresión, ¿no? Cómo los califican este grupo, y era un grupo de una misma familia, ¿no? Judíos ambulantes, ¿no? Exorcistas ambulantes. Intentaron este grupo de hombres invocar el nombre del Señor Jesús sobre personas que tenían espíritus malos.
Entonces, dice, ellos usaban la siguiente frase, dice la Escritura, cuando reprendían a alguien que veían o que creían que estaba con un problema de espíritus malos, ¿no? Posesos de espíritus malos. Ellos decían, os conjuro por Jesús, el que predica Pablo. Os conjuro por Jesús, el que predica Pablo. Pero fíjese lo que le respondió el espíritu malo a estas personas. Estoy en el versículo 15 de Hechos 19, versículo 15. Miren lo que respondió este espíritu malo. Les dijo, a Jesús conocemos, y sé quién es Pablo, pero vosotros, ¿quiénes sois? A Jesús conocemos, y sé quién es Pablo. Miren, el demonio está respondiendo eso. Sé quién es Pablo. Hasta los demonios reconocían la madurez de fe de Pablo. Pero vosotros, les dice, ¿ustedes quiénes son? Solo pregunto, hermanos, ¿los demonios conocen tu madurez de fe? Yo te puedo adelantar algo, no tu respuesta, obviamente, pero puedo adelantarte algo, ¿no? Que yo sí sé que los demonios conocen si eres inmaduro o inmadura. Los demonios nos conocen bien en ese sentido. Solo estoy preguntando, mis hermanos, ¿qué tan importante es madurar entonces? Quinta razón por la que debemos madurar. Debemos madurar para no ser presa fácil del error. Para no ser presa fácil del error. Efesios capítulo 4, versículo 14, por favor, ahí en tu Biblia. Efesios 4, 14 dice el apóstol Pablo, para que ya no seamos, hace un instante estábamos justamente en ese texto, para que ya no seamos niños fluctuantes llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. Madurar para no ser presa fácil del error. Miren, para que ya no seamos niños fluctuantes llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. ¿Ha oído usted de gente que se ha identificado como cristiana, que ha servido por muchos años, incluso que ha congregado y ha servido en una congregación en la cual se bautizó y estuvo bastante tiempo en esa congregación, pero de pronto deja esta congregación y pasado un tiempo usted ve a esa persona de pronto que aparece en las filas de una congregación mormona, de una congregación de testigos de Jehová, de una congregación de Dios es Madre, etcétera, etcétera, cualquiera de estas. ¿Por qué? Uno ve esto y dice, ¿qué pasó? ¿Por qué? Escuche, porque no maduraron en la fe. Y porque no maduraron en la fe, entonces estos vientos de doctrina extrañas lo barrieron. Lo barrieron fácilmente. Por favor, tome esto con pinzas. Necesitamos madurar para no ser presa fácil del error. Hoy están corriendo cientos de doctrinas extrañas, menciones medias raras a través de la web. Hoy más que nunca la gente está más metida, pasa más tiempo metida en la web, más en contacto con internet. Y hay algunos que son ratones ya no de biblioteca, son internautas así a morir, ¿no? Están de página en página, de lugar en lugar, incluso, como yo decía hace unas semanas atrás, no en cosas malas, están en una determinada página de una iglesia, de un seminario, de un instituto, de una entidad paraeclesiástica, etcétera, etcétera, y están escuchando, yo he hecho esta advertencia varias veces, están escuchando posturas doctrinales. Se puede armar todo un problema mental y doctrinal. Hay que saber guardar una línea doctrinal. Usted tiene la verdad. Por alguna razón Dios lo puso en una congregación.
débase a esa congregación, tome la dieta de esa congregación. Si es bíblica, en buena hora, sigue esa dieta, que Dios tiene bastante alimento para usted a través de esa iglesia local y bíblica. Entonces, ¿por qué ocurren estas cosas? Porque la gente no ha madurado, ¿no? Para que ya no seamos, dice el apóstol Pablo, regreso al texto, para que ya no seamos niños fluctuantes. El término que está usando el apóstol Pablo ahí en el griego significa ser sacudido por las olas, ser sacudido por las olas. Por eso se usa metafóricamente en este versículo, se usa como que describiendo una condición incierta, turbada de la mente, influenciada y agitada por una y otra falsa enseñanza, una tras otra enseñanza falsa, y caracterizada por aquella inmadurez que carece de la firme convicción engendrada por la verdad. Entonces, de eso el apóstol Pablo está diciendo, ya no seamos así, porque si no en cualquier momento podemos abandonar la fe. Y como decía, aparecemos en las filas de un ejército equivocado. Sexta razón por la cual nosotros debemos madurar, mis hermanos. Debemos madurar para poder dar razones bíblicas de mi fe. Madurar para dar razones bíblicas acerca de mi fe. El texto de Primera de Pedro, capítulo 3, versículo 15, es muy claro, especifica esto. El apóstol Pedro dice lo siguiente: sino santificad a Dios el Señor en vuestros corazones, y estad firmes, y estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo aquel que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros. Fíjese lo que está diciendo el apóstol Pedro aquí. Vea usted el texto una vez más. Dice, santificad a Dios el Señor en vuestros corazones. ¿Qué significa eso? Eso es poner en primer lugar al Señor. Significa que todo el día estoy no solamente pensando en Dios, pensando en el Señor, sino dependiendo de Él, consultando con Él, pidiendo su guía en todo momento, buscando refugio, dirección constante delante de su presencia. Eso significa santificar a Dios en nuestros corazones. No es solamente estar adorando. Adoramos de manera práctica. Adoro cuando le consulto, adoro cuando le digo cómo voy a hacer esto, adoro cuando le digo, Señor, ayúdame a tomar esta decisión, o cómo voy a tomar esta decisión, cómo voy a hacer para este asunto. Estamos pendientes de la voluntad de Él. Eso es santificar a Dios, el Señor, en nuestros corazones. Entonces el apóstol Pedro está diciendo, santificad a Dios, el Señor, en vuestros corazones, y estad siempre preparados para presentar defensa. Estad siempre. Para estar en esa condición, debemos estar cada día retroalimentados de la fuente principal. El estar siempre preparados es el resultado de estar retroalimentado permanentemente, constantemente de la fuente principal. Si yo no me retroalimento permanentemente y diariamente de la fuente principal, entonces no voy a estar preparado para presentar defensa. No, está siempre, hay un énfasis, es un mandato, no es una posibilidad nada más que nos da el apóstol Pedro, ¿no? Para dar esperanza, piénselo de esta manera, para dar esperanza a otras personas, yo debo estar completamente convencido primero de la fuente de mi esperanza. ¿Cómo dar esperanza a otros si yo no creo en la fuente de mi esperanza? Como hijos del Padre Celestial hemos renacido a una esperanza viva. ¿Quién es esa esperanza viva? El Señor Jesucristo. Es lo que dice el apóstol Pedro en su primera carta, ¿no? Gracias a Él hemos pasado de la condenación, de nuestro estado de condenación y de muerte espiritual, hemos pasado a la condición de vida eterna y estamos sentados en lugares celestiales con el Señor Jesucristo y tenemos en nosotros su Espíritu para guiarnos en los tiempos difíciles y ayudarnos a encontrar consuelo en medio de los tiempos difíciles. Entonces, por eso es tan importante madurar para poder dar razones bíblicas de nuestra fe ante todo aquel que nos las demande en realidad. Estar preparados siempre, ¿no? Séptima razón por la cual debemos madurar
usted y yo en la fe. Debemos madurar para ser maestros y enseñar a otros. Para ser maestros y enseñar a otros. Hebreos capítulo 5, versículo 12. El autor a los hebreos, que se cree que era el apóstol Pablo, por la estructura, Hebreos 5:12, dice lo siguiente: porque debiendo ser ya maestros, ¿no? Debiendo ser ya maestros, después de tanto tiempo tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de las palabras de Dios, y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. Debiendo ser ya maestros. Es impresionante la frase que usa el autor de los Hebreos acá. Debiendo ser ya maestros. No era que ellos fueran personas especiales que tenían un rol único en la enseñanza. No, sino que debían ser ya maestros en sentido general, en el sentido de que todos los cristianos, mire, todos los cristianos sin distinción alguna, debemos estar en la suficiente madurez, debemos haber crecido lo suficiente en la sana doctrina para ser maduros en esa sana doctrina para poder enseñar a otros vía discipulado. Todos los creyentes estaban llamados a enseñar, a ser maestros en ese sentido. Hay un sentido importante en el que todo cristiano debería ser un maestro. Es el sentido de que nosotros podamos ayudar a discipular a otros. Realmente, solamente dominamos algo, mire, anote esto por favor, solamente dominamos algo hasta que se lo enseñamos a alguien más. Enseñar es el paso final del aprendizaje. Enseñar es el paso final del aprendizaje. Pero lo que quiero es que notemos por qué estos creyentes no eran todavía maestros. Porque el autor de los Hebreos está diciendo, porque debiendo ser ya maestros ustedes, después de tanto tiempo, tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar, ¿no? ¿Cuáles son los primeros rudimentos de las palabras de Dios? ¿Por qué estos creyentes todavía no eran maestros? El problema de fondo lo podemos notar en un versículo antes, en el versículo 11 de Hebreos 5. En el versículo 11, el autor dice lo siguiente: por cuanto os habéis hechos tardos para oír. Se han hecho tardos para oír. Ahí está el problema por lo cual no han podido en el tiempo, debiendo haber madurado, crecido y estar enseñando a otros, estar discipulando a otros, no lo han logrado. ¿Por qué? Porque se volvieron tardos para oír. Tardos para oír. Ser tardos para oír no es un problema con el oído físico, hermanos, sino es un problema del corazón. Es un problema del corazón. Usted simplemente, mire, escúcheme con mucho cuidado. Usted simplemente no está interesado en escuchar lo que Dios quiere decir. Por eso es un problema del corazón. ¿Por qué usted no está interesado en escuchar lo que Dios tiene que decir? Porque usted no ha llegado a amar a Dios. Por eso no le interesa escucharlo. Miren la relación que hay con la inmadurez. Entonces, eso nos lleva a pensar rápidamente, si alguien es inmaduro, no ha crecido en la palabra, no ha madurado en la fe, es porque no le interesa escuchar a Dios. No le interesa escuchar a Dios porque no ha llegado a amar al Señor. No querer escuchar la palabra de Dios es señal de un problema espiritual. Es señal clarísima de un problema espiritual. Es señal de retraso en la madurez de la fe, la cual nos coloca en un estado de inexperiencia. ¿Por qué digo inexperiencia? Mire lo que dice. Seguimos en Hebreos capítulo 5, versículo 13 en esta oportunidad. Agrega el autor a los hebreos y dice: y todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia porque es niño. Ahí está. Ahí está. El no querer escucharle a Dios es un síntoma que nos muestra que hay un problema espiritual. Es señal de retraso de la madurez en la fe. Y eso nos coloca en un estado de inexperiencia. Inexperiencia. Todo aquel que participe en la leche es inexperto en la palabra de justicia porque es niño. ¿Por qué es niño? Porque no ha madurado. Debemos madurar, hermanos, para ser maestros. Todos los cristianos estamos llamados a ser maestros para enseñar a otros.
Vamos terminando, mis hermanos. Octava razón por la cual debemos madurar, para no ser carnales. Así de sencillo, para no ser carnales. 1 Corintios capítulo 3, el apóstol Pablo en el versículo 3 dice lo siguiente. Les llama la atención a los de Corinto, una iglesia que él fundó, y les dice, porque aún sois carnales, pues habiendo entre vosotros celos, contiendas y disensiones, ¿no sois carnales y andáis como hombres? Es decir, está diciendo, hay señales de eso. Si ustedes son celosos entre ustedes, hay contiendas entre ustedes, hay disensiones y eso produce divisiones, entonces esa es la señal de que ustedes son carnales. Y no se diferencian de los demás hombres. ¡Qué vergüenza! Cuando deberían ustedes hacer la diferencia como cristianos. Mira, escúcheme, este es un texto delicado, por cierto. Hay un largo debate, a lo largo de muchos años, hay un largo debate significativo sobre si puede haber tal cosa como cristianos carnales. ¿Existen los cristianos carnales? Algunos dicen que es una contradicción de términos, que lo que Pablo realmente está diciendo es que estos carnales no son cristianos del todo, o no son cristianos. Sin embargo, Pablo los llama hermanos. Pablo los llama hermanos. Entonces significa que son creyentes. Y dice que estos hermanos son niños en Cristo. ¿Cómo se puede usar términos acerca de alguien que no es un cristiano? Insisto, por eso Pablo les está llamando hermanos. Entonces, si los llama hermanos es que son cristianos, pero son niños en la fe. El cristiano carnal, dijo un famoso comentarista, el cristiano carnal es un hijo de Dios nacido de nuevo y que va camino al cielo, pero está viajando en tercera clase. A mí me dio risa leer eso, ¿no? Es un cristiano, sí, renacido, está yendo camino al cielo, sí, es un hijo de Dios, sí, es un hijo de Dios, pero no viaja en Pullman, no viaja en primera, viaja en tercera clase. Por eso se dice que Romanos capítulo 7, este tremendo capítulo que el apóstol Pablo describe, él mismo se describe en su lucha, en su propia carne, Romanos 7, es un retrato del cristiano carnal, muchos dicen, habitado por el Espíritu Santo, pero dominado todavía por la carne. Un punto importante aquí, y yo quiero expresar esto para ayudarles a hacer una diferenciación rápida. Hay una gran diferencia entre ser de carne y ser carnal. Repito, hay una gran diferencia entre ser de carne y ser carnal. Son dos términos que el apóstol Pablo usa en sus cartas. Utiliza el término sarquinos para referirse a la expresión ser de carne, ser de carne. Cuando hace referencia, por ejemplo, a que todos hemos nacido en la carne, o sea, nos engendraron nuestros padres y gestó nuestra madre 9 meses y nacimos en la carne, utiliza el término sarquinos, ¿no? Somos seres de carne, ¿no? Pero en este versículo de 1 Corintios, que está mencionado porque aún sois carnales, porque hay celos, contiendas, divisiones entre ustedes, ya no usa el término sarquinos. Para el término carnal está utilizando el término sárquicos. Sárquicos. En este pasaje está utilizando el término sárquicos. Ser de carne es simplemente que somos producto de la carne, hechos de carne, con todas las debilidades comunes de cualquier ser humano que nace con la naturaleza caída del pecado. Pero cuando se hace referencia al término sárquicos o carnal, es cuando se habla de una persona caracterizado por su carne. Habla de una persona que puede y debería hacer cosas diferentes, pero no las hace. El apóstol Pablo dice que los corintios eran sárquicos. Habiendo conocido la verdad, debiendo comportarse de una manera distinta, no lo están haciendo. Sárquicos, ¿no? Sárquicos. Pues habiendo entre vosotros, le dice Pablo, celos, contiendas y disensiones, no sois carnales. Los cristianos corintios se creían espirituales.
ellos mismos se veían así, pero sus divisiones, sus contiendas demostraban el efecto de su carnalidad. Perdón. Los problemas que ellos tenían en relaciones humanas mostraban que había algo mal en su relación con el Señor, porque si no va bien la relación con el Señor, no puede ir bien la relación con el prójimo. Era evidente su carnalidad de una manera, en su manera de pensar, en su manera de actuar, en su manera de vivir, pero esa inmadurez estaba trayendo división a la iglesia. Esto es sumamente importante anotarlo. Debemos madurar, hermanos, para no traer división a la iglesia. La inmadurez trae división a la iglesia. Déjeme terminar en esta mañana. Última razón por la cual debemos madurar. Debemos madurar para poder llegar a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Efesios capítulo 4, 13 y 14 que leímos hace un momento, el apóstol Pablo empieza diciendo hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe. Esta es la primer gran meta de la obra de Dios a través de los dones, a través de las capacidades, de los talentos que Él da a sus hijos y que luego que son perfeccionados o son madurados por la aplicación, por el uso de estos, ¿no? Y eso trae edificación a la iglesia. Pero ¿cuál es la meta? Que lleguemos todos a la unidad de la fe. Esto es consistente, mis queridos hermanos, con el propósito final de Dios. ¿Y cuál es el propósito final de Dios? Si tienen ahí sus Biblias, Efesios capítulo 1, aperturando la carta nada más el apóstol Pablo, en el versículo 10 va a decir el apóstol Pablo lo siguiente, de reunir todas las cosas, ese es el fin último, ¿no? Los propósitos de Dios, de reunir todas las cosas en Cristo en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. Reunir todas las cosas en Cristo Jesús. Esta es una unidad de fe, mis hermanos. El apóstol Pablo no está ordenando una unidad estructurada o una unidad organizacional. No, esta es una unidad de fe. Es una unidad espiritual a la cual estamos llamados y por la cual trabajamos. Dice, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, dice, ahí en su texto de Efesios capítulo 4. Cuando los dones y los talentos que hemos recibido, que Dios nos ha dado, funcionan correctamente, los aplicamos correctamente para edificar la iglesia, y los santos son perfeccionados o son madurados apropiadamente en el uso de ellos, entonces hay una mayor madurez e intimidad en la experiencia con Dios. Porque claro, el primer complacido siempre va a ser el Señor, ¿no? Hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, por eso dice a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Todas las capacidades que hemos recibido de parte del Señor y el perfeccionamiento que recibimos en el tiempo traen madurez a nuestras vidas, de acuerdo con la medida de Jesús mismo. Al pasar los años no solamente debemos envejecer en Jesús, sino que debemos madurar más en Él también como individuos y como cuerpo suyo, para que ya no seamos niños fluctuantes llevados por doquiera de todo viento de doctrina, ¿no? Ese es el propósito de la maduración, por eso. ¿Qué tan importante es esto, mis hermanos? Ok, debo terminar. En el devocional de día de ayer, si usted está alimentándose, también a través de los devocionales diarios, en el devocional de ayer sábado, hablé acerca de un escalador de montañas chino, cuyo nombre es Xiaobo Yu, quien tuvo como meta de vida alcanzar la cumbre del monte Everest, el monte más alto en esta tierra que está por encima de los 8.000 metros, 8.848 metros sobre el nivel del mar, para ser más exactos. Ahora, Xiaobo Yu, este chino, tuvo muchos intentos para poder culminar en la cima del monte Everest. Y yo el día sábado está haciendo un poco de recuento en la vida de este hombre que causa sorpresa para el mundo entero, ¿no? En 1975, Xiaobo Yu perdió ambos pies, solamente los pies, debido a un congelamiento severo que sufrió cuando intentaba escalar hacia el monte Everest.
Lo tuvieron que bajar, no logró su propósito, perdió los pies. No sé, cualquiera ya pues quedó ahí, me quedé sin pies y ya me voy a mi casa a dedicarme a otra cosa. No, pero él no, Xiaobo Yu no. En el año 1996 le fueron amputadas las partes inferiores de las dos piernas, es decir, de la rodilla hacia abajo, por un linfoma que sufrió, ¿no? Y entonces se quedó sin la parte de sus piernas de la rodilla hacia abajo, ¿no? En el año 2014 Xiaobo Yu volvió a intentar escalar el Monte Everest, pero una terrible avalancha frenó su ascenso y mató incluso a 16 Sherpas. Los Sherpas son los guías principales, los que conocen perfectamente todo el camino. No se puede, está prohibido subir al Everest sin un guía Sherpa, ¿no? Bueno, en esa oportunidad murieron 16. ¿Se regresó a su casa? No. El año siguiente, 2015, volvió a intentar escalar el Monte Everest, pero justamente ese año, en el 2015, el Everest se encuentra en Nepal y hubo un gran terremoto en Nepal que causó la muerte de más de 9.000 personas en Nepal. Fue terrible ese terremoto de casi grado 8. Y justo ese día del terremoto había toda una expedición y en esa expedición estaba Xiaobo Yu. 20 escaladores murieron por causa del terremoto. Xiaobo Yu se libró de morir en aquel momento. Lejos de sentirse frustrado, intentó el año siguiente, en el año 2016, volvió a hacer un nuevo intento, pero debido al mal tiempo tampoco pudo continuar. Se quedó Xiaobo Yu hasta ahí, me regresé a mi casa, varios intentos, llevan varios años, mejor dejémoslos ahí. No, pero Xiaobo Yu no era ese tipo de hombres. El 14 de mayo del año 2018, Xiaobo Yu logró coronar el Monte Everest. A sus 70 años de edad, escúchelo. A sus 70 años de edad, 14 de mayo del 2018, Xiaobo Yu coronó el Monte Everest. Hermanos míos, 45 años de su vida este hombre dedicó a este proyecto personal de llegar al Monte Everest. 45 años de su vida. Ahora, ¿usted cree que Xiaobo Yu alcanzó el Everest solo por perseverancia? No. Claro que hubo perseverancia, ¿no? Se utiliza su vida para ejemplificar la perseverancia de las personas, pero no solamente creo yo fue perseverancia, que por ese valor logró culminar en la cima del Monte Everest, no, sino porque Xiaobo Yu fue estudiando la montaña, fue aprendiendo. Mientras cada subida iba aprendiendo. Cada fracaso para Xiaobo Yu significaba una nueva lección que aprender y aprenderla bien para intentar la segunda vez. Pero ese proceso de aprendizaje, disciplinadísimo por cierto, lo hizo madurar más y más. Si todos los cristianos tomáramos la vida cristiana así, seríamos otros. Nuestro proceso de vida debería volverse un proceso de vida disciplinado. Cada situación, cada golpe, cada choque, cada adversidad, cada momento difícil, cada crisis, cada pandemia, cada virus, todo serviría para ayudarnos a madurar más y más y más. Escuche, por favor. Xiaobo Yu, los últimos ascensos de este hombre no fueron iguales a los primeros ascensos. ¿Por qué? Porque los primeros ascensos estaban cargados, en su juventud, estaban cargados de adrenalina, como cualquier joven. Alcanzar el Monte Everest en su desesperación, cargados de adrenalina. Pero después de más de 40 años, los últimos ascensos de Xiaobo Yu estuvieron cargados, escuche por favor, estuvieron cargados de mesura, de calma, de paciencia. Por eso cuando estuvo listo, logró alcanzar la cima. El autor de la carta a los hebreos describe este proceso en los siguientes términos, porque no podemos esperar que este chino, sin dos piernas, con 70 años encima, nos dé una gran lección no solo de perseverancia, sino de lograr sus metas.
y haber madurado en esos 45 años de intentos. No, tenemos que ir a la Escritura, la verdadera fuente de inspiración y de esperanza para nosotros y de ejemplo. El autor a los Hebreos dice lo siguiente, describe este proceso de la siguiente manera. Escuche con atención. Voy a leer, escuche. Dice el autor de los Hebreos, por tanto, puesto que tenemos en derredor nuestro. Y si quiere, acompáñeme para que quizás quiera usted hacer algunas anotaciones. Capítulo 12, el libro de los Hebreos. Versículo 1, estoy empezando a leer. Por tanto, puesto que tenemos en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos también de todo peso y del pecado que tan fácilmente nos envuelve y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Puesto los ojos, capta el versículo 2, puesto los ojos en el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Considerad a aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar. Qué tal ejemplo que nos pone, ¿verdad? Y puesto los ojos en el autor y consumador de la fe, ¿quiere usted llegar? ¿Quiere usted correr bien su carrera? ¿Quiere usted terminar bien su carrera? Madure, madure, aprenda como este escalador. Cada golpe en la vida fue una lección que asimilar y aprender. Cada situación que tengamos que enfrentar en esta vida es una lección nueva que aprender. Oremos, mis hermanos, oremos. Nuestro Dios y Padre, muchas gracias en esta mañana por adentrarnos a tu presencia y adentrarnos a tu palabra. Gracias, Señor, por ella. Y gracias, Padre, no solo por animarnos, porque no creo que tu Espíritu, a través de tu palabra, nos haya animado a madurar en la fe, sino nos ha dado un camino, una dirección, el paso a paso, si queremos, las razones poderosas por las cuales debemos madurar. Y sí, Señor, si te amamos, desearemos madurar. Si te amamos, desearemos poner todo esto en práctica. Si te amamos, Señor, no esperaremos demasiado tiempo para entrar en este proceso, prestarnos en este proceso. Ayúdanos como iglesia a todos y cada uno de nosotros, Señor, en las diferentes instancias o niveles de fe en el que han quedado, en la falta, quizás en algunos casos, por falta de preocupación, por olvido, que no se han dedicado a crecer en su fe, Señor, que ahora reviertan todo ese camino, que ahora tomen muy en serio, Señor, porque tú les has ayudado a comprender que esto es demasiado importante para dejarlo relegado en el tiempo. No, Señor, ahora más que nunca debemos madurar en la fe. Padre, por eso disponemos el corazón una vez más. No importa dónde estemos en este instante, no importa quizás cuán desalentado esté el corazón de alguien que nos esté escuchando. Padre, tú puedes insuflar no solo aliento de vida en ellos o en ellas, sino tú puedes impulsarlos a creerte a ti y a saber que sí es posible correr esta carrera de manera legítima, Señor, apoyados y respaldados en ti. Condúcenos por esa vía, Señor, y que podamos madurar en tal medida que podamos ayudar a otros vía discipulado a madurar también en la fe que es en Cristo Jesús. En su nombre precioso oramos agradecidos así en esta mañana. Amén, Señor. Amén. Mis queridos hermanos, Dios me los guarde a cada uno de ustedes en esta semana que empezamos. Los hombres, no se olviden, unos días más y estamos en nuestro café entre amigos y el curso de santidad. Por favor, aunque no hay una fecha exacta que ya la vamos a comunicar, pero sí le queremos adelantar, conéctese con un grupo de encuentro y multiplicación. Eso es muy importante. Si no sabe cómo hacerlo, simplemente escriba por un mensaje de texto o llame al siguiente número que va a aparecer en la pantalla, en los anuncios, para que pueda usted conectarse con la secretaría de nuestra iglesia y de esta manera usted pueda dar sus datos y nosotros podamos conectarlo con un grupo de encuentro.
Bien, un fuerte abrazo en esta semana. Dios los guarde mucho. Cuídense cada uno de ustedes, todos los que están saliendo a hacer compras, los que están yendo a trabajar, por favor, cuídense en el metro, en el bus, tomen todas las previsiones del caso. Y que el Señor, que su gracia lo siga fortaleciendo a cada uno de ustedes.